Muchas gracias. Para mí es un gusto que me presentes. Es una familia muy querida y hay muchos amigos aquí también muy queridos en la iglesia, así que muy buenas noches a cada uno de ustedes. No sé si ya conocen acá, pero las pizzas de ahí son muy ricas, de la familia Herrera, así que gratos recuerdos ahí en la casa. Y para mí es un privilegio estar aquí también. Mi esposa me pidió que les mande saludo, Vanessa. Ella está en casa con los chicos y con una bebé en la panza. Ya, Dios mediante, el viernes próximo a las 17 horas tenemos prevista la cesárea de Haris. Haris es nuestra hija, sería el número 4 en realidad, porque tenemos 2 varones, uno de 14 máximo y otro de 10, Felipe, y tenemos una hija de corazón. Ya vino grande a nuestra vida, ya tiene 30 ahora, y bueno, ahora viene Haris. Nosotros teníamos este nombre, significa gracia, desde que estudiábamos en el seminario hace muchos años. Y bueno, ahí estaba ahí el nombre, solamente teníamos el nombre, no teníamos la hija, y el Señor en su misericordia ha decidido enviarla. Así que estaba pensando y estaba un poco abrumado cuando pensaba estábamos recién casados con ella y orábamos al Señor y le decíamos: ¿cómo nos gustaría tener 4 hijos, Señor? 2 mujeres y 2 varones, y uno de ellos que se ha adoptado. Eso es lo que hablábamos con mi esposa, recién casados, imagínense. Y nos gustaría que el primero sea el que lidere el equipo, el segundo lo apoye en oración, toda una oración que nosotros le hacíamos al Señor. No teníamos idea de nada, y cuando estaba pensando hace unas semanas le decía a mi esposa: Dios estaba ahí, Dios estaba en nuestra conversación, Dios estaba escuchando, más allá que no le estábamos pidiendo a Él, sino orando, conversando sobre nuestros anhelos y deseos. Gracias, Dios estaba ahí. Y eso es impresionante cuando uno mira en perspectiva la vida. Vale la pena seguir al Señor, y no estoy justificando nada. Hemos cometido errores, hemos experimentado dolor, pruebas, pero sin duda que hemos sentido, experimentado la presencia de Dios. Por eso quiero que busquemos un versículo juntos, 2 Corintios 13:14. Me gustaría que lo busque ahí, lo anote, lo marque, si tiene algún anotador. Es impresionante este versículo. A veces uno lo pasa de largo porque es el último versículo, es la despedida de Pablo de la iglesia. No se preocupe, igual transpiro yo, así que, pero está bien, póngame ahí el aire, me ayuda. Dice el último versículo de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este pasaje es muy importante, hermanos, en muchos sentidos. Es un pasaje trinitario, ahí está la Trinidad en el saludo del apóstol Pablo. La Trinidad es una doctrina que se desarrolló mucho tiempo después, siglo III, siglo IV, a través de controversias, de concilios, se formuló un credo donde está expresado la Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento, si uno lo lee 2, 3, 4 veces de corrido, uno va a encontrar eso. No hay otra explicación de lo que está ahí. Hay un Dios, o sea que no son muchos dioses, es uno solo, pero en 3 personas. No es una persona, sino son 3 personas. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo general nosotros tenemos así el orden: primero el Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo. Está bien formulado así porque por lo general aparece así en la Biblia. El Padre siempre envía al Hijo y no al revés. El Padre y el Hijo envían al Espíritu y no al revés. Pero acá fíjese el orden que tiene este pasaje. En este pasaje no está primero el Padre. ¿Quién está primero? El Hijo. ¿Sabe por qué está primero el Hijo? Fíjese las características o las cualidades o las obras que se relacionan con cada persona. Con la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se relaciona la gracia, la gracia. Por eso está en primer lugar. Uno no puede conocer a Dios si no es a través de la gracia. No puede tener una relación correcta con Dios si no es a través de la gracia. Cualquier relación con el Creador que se vea impedido el acceso a través de la gracia es una relación enferma, es una relación distorsionada. Hay mucha gente que tiene una relación distorsionada
con el Creador. ¿Por qué? Porque no accede a Dios a través de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido y eso es lo que Dios nos da. Gracia. A través de Jesús. Ustedes son salvos por medio de la fe. Por gracia. Por gracia. Por medio de la fe. O sea, la fe es la cuchara con la cual nos comemos la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Jesús. Y Él es quien abre el camino. De hecho, la Biblia dice muy clarito, bueno, Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos conocer a Dios si no es a través de Jesús. Así que ahí empezamos en Jesús. Jesús abre un camino para que nosotros podamos conocer el deleite del Padre. Eso es lo que nosotros experimentamos a través de Jesús. Poder tener una relación con el Padre. Fíjense cuál es la característica del Padre. El amor. Es difícil, sé, para algunos de ustedes, y obviamente lo noto en la consejería una y otra vez cuando estamos ahí conversando con personas. Es muy difícil para algunas personas imaginárselo a Dios Padre como un Dios de amor. Me dicen algunos, no tengo problema en que el Hijo sea un hijo de amor, o que el Espíritu Santo sea amor, pero el Padre ama. Sí, el amor es del Padre, le digo. En Dios el amor es del Padre, fíjense, el amor de Dios es del Padre. Bueno, obviamente me dicen, siempre me imaginé a Dios Padre como el que estaba ahí buscando, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a equivocar para castigarnos? Esa es la mirada que mucha gente tiene del Padre y no pueden conocer a un Dios de amor. Nos quedamos muchas veces al nivel de la religión externa, superficial, y no podemos experimentar la paternidad de Dios, pero la paternidad no en el sentido humano, sino la paternidad perfecta, divina del Padre. Eso es lo que Jesús abre un camino para que nosotros podamos conocer el deleite del Padre que Él tiene con nosotros. Ese es un desafío. Y hay algunas personas que todavía no lo han conocido, están en el proceso. Han comenzado por la gracia, dice, ya está, estamos ahí, y ahora estamos experimentando, recién conociendo la paternidad de Dios. Bueno, el Hijo abre el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Pero luego está la tercera persona de la Trinidad. Nunca hubo dudas, hermanos, de su deidad. Una vez que se quedó establecida la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo, hubo acuerdo. Es una persona de la Trinidad junto con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Y no hay ninguna contradicción allá. La Trinidad va más allá de la lógica, pero no va en contra de la lógica. Algunas personas dicen que Dios no puede ser uno y tres al mismo tiempo y en el mismo sentido, y es verdad. Eso sería algo contra la lógica. La Trinidad dice que Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero en distintos sentidos. En un sentido es Dios uno en naturaleza, en otro sentido es tres en personalidad. Por eso no hay aquí contradicción. El Espíritu Santo es Dios y dice que el Espíritu Santo se vincula con la comunión. Fíjense que después de conocer, o mientras vamos conociendo el deleite del Padre, vamos experimentando la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos permite ir ahí en una profunda relación de comunión con Dios, vertical, pero también horizontal, con el prójimo, con los hermanos. De hecho, dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos bautiza en un mismo cuerpo. Entonces la comunión es del Espíritu Santo. Ha sido pagado un alto precio para que yo sea uno. Es el precio de Jesús y es el Espíritu Santo el que trabaja y es quien nos guía a la verdad, es quien nos permite profundizar. Bueno, es otra de las personas de la Trinidad y a quien debemos conocer. Hay muchas personas que desconocen sobre el Espíritu Santo o no experimentan la obra del Espíritu Santo, pero es central. Por eso el desafío para los cristianos y para las iglesias en general es ser cristianos trinitarios. Las iglesias tenemos el desafío, las comunidades de fe, de volvernos comunidades trinitarias. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Necesitamos las tres cosas. Y quizá algunos de ustedes en su evaluación en esta digan, la verdad que hay algunas cosas que todavía ni siquiera he empezado a experimentar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hablando de esto, hermanos. Abra por favor ahí su Biblia, 1 Corintios. Yo le llamé a este tema llenura divina, porque vamos a ver después por qué. Pero dice 1 Corintios 2, 13 y 14, 14 y 15. 1 Corintios 2, 14 y 15.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ustedes ven, si noten simplemente el pasaje, van a ver que habla de dos tipos de personas aquí. Por un lado, lo que el apóstol Pablo le llama el hombre natural. Es alguien que no percibe las cosas, y es interesante, ¿quién menciona ahí? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Hay un hombre que no percibe nada de la obra del Espíritu Santo. Y son, de hecho, una locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, en contraste con el natural, juzga todas las cosas, pero él, o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado, no es discernido por nadie. Voy a usar unos gráficos que son muy antiguos, son clásicos ya, pero son tan sencillos y tan profundos que creo que siguen teniendo vigencia porque nos explican de una manera muy sencilla este pasaje. Mire, por ejemplo, el gráfico que sigue a continuación. Vamos a ver si aparece ahí. No me está pasando, así que me ayudan ahí. Miren este gráfico de sencillo. Este círculo que ustedes ven ahí representa una vida, ¿sí? Y esa vida tiene un trono. Ahí es lo que controla esa vida. Bueno, ¿quién está ahí en el trono? ¿Qué hay ahí? Yo manejo mi vida. Eso es el hombre natural. El hombre natural simplemente vive para hacer lo que él quiere, o eso es lo que él cree. Y fíjense dónde está Cristo. Cristo está fuera de la vida. No tiene. De hecho, la Biblia es clara. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. O sea que Cristo está fuera para el hombre natural. El hombre natural puede ser una persona inclusive religiosa, que venga a la iglesia, que no falte a las reuniones o a misa, pero no tiene a Cristo en su vida. Cristo está fuera. Y entonces, esos puntitos son los intereses que son controlados por el yo, lo cual resulta frecuentemente en discordia y frustración, porque es el hombre natural. Una vida alejada de Dios, fíjense, viviendo sin seguir los lineamientos del diseñador, del creador. Esto es como que usted se compre un electrodoméstico y lo empiece a usar o aprender a usar metiéndole mano. ¿Qué es lo más probable que vaya a hacer? Que lo rompa. Eso es lo que hacemos con nuestras vidas. Pero dice que hay otro hombre, que es el espiritual, que discierne todas las cosas. O sea, hay una obra ahí del Espíritu Santo en él. Entonces, ¿dónde está Cristo? En el trono de su vida. Esa es otra persona. El ego sigue estando, ¿verdad? El yo está ahí, pero no está en el trono. Y entonces los intereses están bajo el control del Dios infinito, lo cual resulta en armonía con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Entonces, obviamente, hay ciertas características que la Biblia menciona. Por ejemplo, alguien que está siendo controlado y capacitado por el Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu. Según la Biblia dice que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, bondad. Son características de esta persona, del espiritual. Además tiene una vida controlada por Cristo. Cristo está en el trono y está capacitado por el Espíritu Santo. Y puede presentar a Cristo a otros, le habla a otros de Jesús. Y tiene una vida eficaz de oración. Y comprende la palabra de Dios. Y confía en Dios y obedece a Dios. Qué lindo, ¿no? Vivir así, en este mundo donde hay tormentas, dificultades. Pero el espiritual está ahí firme en la roca, confía en el Señor. Espirituales y naturales. Ojalá solo hubiera estos dos. Pero ¿sabe qué? Hay una tercera clase de personas en la Biblia. Dice después, más abajo, ya en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, o sea que le está hablando a cristianos o no cristianos. A cristianos le está hablando, lo está tratando de hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Acá hay un tercer tipo de personas, que yo digo, por lo que dice Pablo, que son cristianos. Son personas que creen en Cristo, pero que no viven como una persona espiritual. De hecho, es una persona
por lo que yo veo ahí, inmadura. Es un niño en Cristo, no importa que tenga muchos años de creyente. No ha crecido, es un niño en Cristo y entonces vive como un hombre natural. Eso es lo que quiere decir ahí. Vive como un hombre natural. Entonces, si bien esta persona le ha pedido a Jesús que entre en su vida, fíjense quién maneja la vida de esta persona. No es Cristo, no está en el trono Jesús, sino yo manejo mi vida. Y yo pienso en este tipo de creyentes y a veces me veo a mí mismo así, confiando en el Señor Jesús para la vida eterna, sabiendo que cuando me muera me voy a estar con el Señor, pero me estoy perdiendo el Evangelio de hoy. El Evangelio, su poder, su efecto, la transformación en su vida, en mi vida, en mi interior, en mi carácter, en mis relaciones, en cómo enfrento las pruebas, las dificultades. Y entonces muchas veces los intereses de estas personas resultan muy parecidos al hombre natural. A pesar de que es alguien que conoce a Cristo, vive como un hombre natural. ¿Cuáles son algunas características? Bueno, algunas de las cosas que luchamos en la madurez, en la inmadurez espiritual. ¿Cuántas veces vemos una actitud legalista? O sea, un pensamiento blanco y negro, eso es parte de la niñez espiritual. Pensamientos impuros, celos, sentimientos de culpa que no me dejan avanzar, preocupación, desaliento, espíritu de crítica, frustración, falta de propósito, miedo, vivo con miedo, con temor. Ignoro mi herencia espiritual. Hay incredulidad en mi vida. ¿Será que Dios hará esto? ¿Será que Dios va a cuidar de mí? ¿Será? Desobediencia, claro. Falta de amor por Dios y hacia otros. Una vida pobre de oración y falta de interés por estudiar la Biblia. Todas estas características corresponden a creyentes, pero que son carnales o viven como hombres. El hombre carnal desconoce o ha olvidado el amor de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios. Por eso es que está luchando con todas estas cosas. La culpa le gana, no puede experimentar y descansar en el amor de Dios, en el poder de Dios. Pero también vive así, ¿no? Como una montaña rusa, experimenta altibajos. Está bien hoy, mañana no. Y no estoy diciendo que en la vida no haya así, uno vive diferentes situaciones. El problema de este hombre es que internamente tiene así estos altibajos. Está cerca del Señor, está lejos. Está cerca, está lejos. Tiene dificultad para comprenderse a sí mismo. Eso es una de las cosas con las que uno lucha. No entiendo por qué me pasa esto, por qué vivo así. Y desea hacer lo bueno, pero no lo hace. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y no descansa, ¿no?, en el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. No descansa, porque el poder es de Dios a través del Espíritu. Dice Jesús que el Padre va a enviar en mi nombre al Espíritu Santo. Y luego en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces hay una tarea ahí muy importante, hay una conexión tremenda porque el Padre nos permite llegar, el Hijo nos permite llegar al Padre, el Padre nos envía al Espíritu y el Espíritu nos lleva a Cristo. El Espíritu dice, Jesús, Él me va a glorificar. Entonces esa tarea de la Trinidad es constante, es un proceso dinámico, no es algo estático, es algo maravilloso para vivirlo, no los domingos solamente, de todos los días, todos los días. Dios está ahí, Él está en el momento ahí íntimo, cuando nadie te ve, ahí está Dios. ¿A dónde voy a huir de su presencia? No me puedo esconder. Él está ahí, en lo más profundo, en lo más interior. Dios está conmigo y Él me está escuchando. Por eso quiero preguntarte en esta noche, ahora le tiro la pelota a ustedes, ¿ok? En este momento. ¿Cuál círculo, si tuvieras que ser completamente honesto con Dios, cuál círculo representa tu vida en este día, en este momento? Quiero que pienses un momento en estos círculos. ¿Cristo está fuera de tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Esa es la pregunta más importante. Hoy estaba hablando con una señora y estábamos dialogando y ella me había traído un libro de un teólogo muy famoso. Yo lo había leído, el teólogo, a Hans Küng, y estábamos hablando de ese teólogo católico.
Y le digo, mire, yo le voy a ser honesto, la religión no salva, ni mi religión ni la suya. Aquí el único que puede salvar es Jesús. Así que voy a dialogar con usted, no voy a discutir, no voy a defender ninguna religión. Sería una locura para mí que yo defienda una religión si la religión no salva. Jesús salva. Y es la decisión que yo tomo sobre Jesús lo que hace la diferencia en mi eternidad, no sobre la iglesia o la religión a la cual voy a pertenecer. Entonces, yo me pregunto si acá en esta noche hay alguien que no tiene la seguridad de que Jesús está en su vida como su Salvador y su Señor. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y punto y aparte, no hay otra opción. No vamos a ser salvos ni por las obras, ni por la religión, ni por asistir a lo que asistamos. Es Jesús. Y es Jesús dentro de tu vida. Es esa decisión en un acto de mi voluntad, de saber de que no hay ninguna forma en que me pueda salvar. Lo entiendo intelectualmente, me siento perdido sin Cristo y entonces en un acto de mi voluntad decido rendirme a Jesús y decir, voy a confiar en Jesús y solo en Jesús para mi salvación. Cuando nosotros tenemos esa claridad interior y podemos expresar eso, se produce un acto vivencial, no es solo intelectual, que la Biblia le llama un nuevo nacimiento, es una regeneración de adentro hacia afuera. Y ahí es donde se produce la vida. Hasta que no tengas eso no vas a tener vida, por más que te esfuerces. Por eso, antes de seguir avanzando, como no me gusta dar nada por sentado, voy a pedir que oremos todos, ¿sí? Por favor, la iglesia orando. Y quiero invitarte, si hay alguien aquí, yo no los conozco a varios de ustedes, pero quiero invitarte en este momento, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de que Jesús es su Salvador, de que Él está en su vida, no tienes la seguridad de que cuando te mueras vas a estar con Dios, porque Jesús te salvó. Quiero invitarte en esta noche, y mientras todos estamos orando, a que invites a Jesús a entrar en tu vida. Lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Todos estamos separados de Dios y el único que nos puede llevar a Dios es Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Por eso la convicción de Pedro, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero invitarte en este momento a que pidas a Jesús que entre en tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, puedes decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Él está escuchando. Señor Jesús, yo te necesito. Te pido que perdones mis pecados, que entres en mi vida, que me salves, que me des vida eterna y que hagas de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Y gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Dale gracias también a Jesús. Si se lo pides de todo corazón, Él lo va a hacer. Él está a la puerta y llama. Hacelo en este momento, por favor. Y yo voy a orar por ti en este momento también. Padre, oro en esta noche que venga tu reino y se haga tu voluntad. Oro por la obra en cada corazón, por salvación, Señor. Gracias porque abrimos esta puerta para proclamar salvación en Jesús. Gracias, Dios, por eso. Y oro por los corazones, Señor, que están luchando para que tú conquistes esos corazones. Oro por la guía de tu Espíritu Santo para convencerlos de el pecado que nos aleja de Dios, de tu justicia y de tu juicio justo, el cual solo puede ser resuelto por Jesús. Por eso oro, Señor, para que esta semilla pueda crecer y dar fruto en los corazones de aquellos que no te conocen. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. No te vayas con esa inseguridad, por favor. Yo quiero hablarles ahora a los creyentes, pero si hay alguien acá que ha tomado esa decisión, lo podemos charlar o lo charlamos aquí con los encargados de la iglesia, con los pastores de la iglesia. Pero no te vayas con dudas, esto es lo más importante, de cualquier manera. Y ahí comienza todo. Hasta que no recibas a Jesús en tu corazón, no puedes tener vida eterna. Cuando ya recibiste
y Cristo está dentro de tu vida, sé que puede estar en el trono controlando y dirigiendo tu vida en este momento o no. Entonces vamos a leer Efesios, vamos a estudiar juntos este texto de Efesios capítulo 5 versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dice esto a los creyentes. Estamos hablando con cristianos acá, estoy hablándole a creyentes. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Lo que dice Pablo es: tenés que prestar atención a cómo estás viviendo la vida, cómo estás viviendo tu vida en este mundo. Porque la fe, el evangelio, no solamente se trata de lo que pasa después de la muerte, sino tiene que ver también con todo lo que pasa antes de la muerte. Entonces, mirá, esto es prestar atención porque lo tenés que hacer con diligencia, cómo estás caminando. Ese es andar. Andar es caminar, es vivir. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Tenemos dos opciones los creyentes. Opción A, como un, ¿qué? Necio. Opción B, como un sabio. Esta es la filosofía, sabiduría ancestral de Israel, los dos caminos. Todo el Antiguo Testamento de la sabiduría, todo el libro de Proverbios se entiende en base a los dos caminos. Usted lee el libro de Proverbios, vos lees el libro de Proverbios, aplica los dos caminos y vas a ver que todo se explica. Los dos caminos para los israelitas hay dos caminos en tu vida, no hay tres, hay dos. Camino de sabiduría, camino de necedad. Los dos buscan lo mismo, buscan el shalom. El shalom para la sabiduría ancestral de Israel no es la paz en el sentido nuestro de ausencia de conflictos solamente, es mucho más profundo. Tiene que ver con bienestar, con equilibrio, con plenitud. El camino de la sabiduría para llegar al shalom es un camino largo y difícil. El camino de la necedad es un atajo, te promete atajos, te dice a través de por aquí vas a llegar más rápido, pero en realidad es un engaño. El camino de la necedad te lleva a la perdición. Entonces parece que vas a ir más rápido hasta el shalom, terminas perdido. El camino de la sabiduría es un camino más largo, pero va a terminar finalmente en el shalom. La sabiduría en la Biblia, quiero decirte esto, no es conocer mucho o tener mucha información, es saber vivir la vida. Es saber vivir la vida. Una persona sabia no es un estudiante universitario. Tengo un montón de amigos y profesores que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría, porque no saben vivir la vida. ¿Se cree alguno sabio entre ustedes? Dice Santiago, muestre su sabiduría por sus obras. Eso es la sabiduría en la Biblia, saber vivir la vida. Entonces, tenemos que vivir como personas que saben vivir la vida. Bien, le preguntamos a Pablo entonces: Pablo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vivir con sabiduría? Acá hay toda una conexión lógica de un maestro que está enseñando. Entonces, tenemos que leer el versículo siguiente. Mire el versículo 16. Pasamos al siguiente y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, ¿cómo hacemos para vivir con sabiduría? Hay que aprovechar bien el tiempo. Vamos a seguir la lógica de dos caminos que ellos tienen. Si nosotros desaprovechamos el tiempo, vamos a terminar viviendo como necios. Vamos a vivir como unos necios. Ahora bien, esto es importante aquí, ¿no? Aprovechar bien el tiempo, porque tiempo tiene dos palabras en el idioma en que fue escrito originalmente la Biblia. Uno es cronos, que nosotros lo tenemos, hablamos de tiempo cronológico, y el otro es kairos, que no tiene que ver con tiempo cronológico, sino con las oportunidades que cada día tenemos. Oportunidades. Eso es kairos, cronos es cronología. ¿Cuál cree que está aquí? ¿Cronos o kairos? ¿Cuál es? Es kairos, es oportunidades. Así que aprovechar bien el tiempo no se trata de decir, a ver, ¿qué voy a hacer a las 8, 8:15? Ya está, ahora 8:30. No, no es eso. Son oportunidades. Cada día tiene oportunidades. Hoy nosotros tuvimos oportunidades y decidimos, tomamos decisiones. Las personas sabias aprovechan cada oportunidad. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, los creyentes, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Entonces, una persona sabia aprovecha las oportunidades de cada día. Bueno, eso es importante, aprovechar las oportunidades. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades? ¿Qué nos diría Pablo? Bueno, vamos a preguntarle. Pablo, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo en estos días malos? Bueno, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. La clave para aprovechar las oportunidades es entender la voluntad de Dios. Y no estamos hablando solamente de la voluntad general de Dios. Hay un propósito, una voluntad expresada en la Biblia, general, un plan. E inclusive hay algunos pasajes que dice: den gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, vuestra santificación. Hay cuestiones que yo ya las sé, no le tengo que preguntar. Pero hay otras cuestiones muy puntuales que tienen que ver con mi vida, con las oportunidades que yo tengo y que vos tenés, que usted tiene cada día. Y para eso tenés que entender qué es lo que Dios quiere en tu vida. Yo declaro la palabra de Dios en esta noche. Los planes de Dios son de paz y no de mal para vos. Dios no es un aguafiesta cósmico que está buscando arruinarte la diversión en esta vida. Él quiere lo mejor para vos. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. Tu ley estaba en mi corazón. Tenemos que entender la voluntad de Dios. Saben que cada vez que nosotros andamos en la voluntad del Señor, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a vivir con sabiduría. Pero si vos no discernís la voluntad de Dios en tu vida, en tu día a día, lo más probable es que desaproveches las oportunidades y termines viviendo como un necio. Imagínate, cristiano necio. Cristiano necio. Bueno, hay una pregunta clave entonces. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? En el día a día, en el día a día, en la práctica. ¿Cómo entendemos? Vamos a preguntarle a Pablo. Y dice Pablo en el versículo que sigue: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Tenés que ser lleno del Espíritu. ¿Sabes cómo vas a hacer para entender la voluntad de Dios? Para aprovechar el tiempo y vivir con sabiduría. Cristiano, sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu Santo. Cuando vos y yo somos llenos del Espíritu Santo, entendemos la voluntad de Dios, aprovechamos las oportunidades, vivimos con sabiduría. Cuando vos y yo no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a pasarnos de largo la voluntad de Dios, vamos a desaprovechar el tiempo y vamos a vivir como necios. En la parte, digamos, de enseñanza, gramaticalmente, aquí termina la sección de sabiduría. Aquí es el último verbo que tenemos en la estructura de pensamiento del apóstol, ser llenos. Todo lo que sigue después en Efesios son participios, es decir, son verboides, es decir, son oraciones subordinadas. Cuando lo estudias gramaticalmente al texto, te vas a dar cuenta que este es un pasaje central y clave en la estructura de pensamiento del apóstol Pablo. Luego, a partir del versículo 19 hasta el capítulo 6, versículo 9, es una subestructura de ser llenos. Y una vez que termine esa subestructura, va a ser el cierre ya, en 6:10. Por último, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que esta es una expresión clave en la enseñanza del apóstol Pablo para vos y para mí. Lo fue para ese momento y lo es para nosotros hoy. Ser lleno del Espíritu. Vamos a meterle el diente a este versículo. Bien, nosotros en este versículo tenemos un contraste fundamental. Es un contraste, antes bien, ¿sí? No esto, sino esto. Hay un contrapunto ahí. También parte de la manera en que los antiguos israelitas manejaban la sabiduría, era contrastando. ¿Cuál sería el contraste? Bueno, no te emborraches, eso es. No te emborraches porque la borrachera te va a llevar a la perdición. Eso es literalmente lo que dice disolución. Disolución es una palabra compuesta por dos. Una es negación, y la otra es salvación. No salvación. ¿Qué es no salvación? Es perdición. Te va a perder. La Biblia habla mucho sobre esto. El vino, el mosto, quitan el juicio. Y aquellos que tienen personas que están luchando con la adicción del alcohol o con cualquier otra adicción, lo saben perfectamente. Cómo les arruina no solamente su vida, sino todo su entorno. Todos los que están a la vuelta sufren. Eso es perdición, es destrucción. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu. Ahora, para que haya un contrapunto, tiene que haber un punto subterráneo de comparación para que yo pueda hacer el contrapunto. ¿Qué es lo que está comparando aquí, sobre lo cual está haciendo justamente
el contrapunto es el control, hermanos. El control. Una persona que está borracha es controlada por, o no tiene control sobre su cuerpo. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene control, sino que el Espíritu Santo es quien los controla. El verbo ser lleno, que es una sola palabra, en el idioma en que fue escrito originalmente la Biblia, voy a preguntarle a ustedes, porque muchos de ustedes saben. Muy bien, vamos a ver los accidentes de este verbo porque hay profundidad. Número uno, el modo. Ustedes saben que tenemos 3 modos. El indicativo, señala acción, subjuntivo la duda, imperativo la orden o el ruego. ¿Qué modo es este verbo, ser llenos? Es imperativo, 10 puntos, aprobado en gramática. Es un imperativo, esto es una orden, es un mandato, no es una opción para los creyentes. El hecho de que muchos creyentes ignoren la obra del Espíritu Santo no significa que deje de ser un mandato para todos los creyentes. Esto no es opcional para mí ni para cada uno de ustedes. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Veamos el tiempo. Nosotros tenemos 3 tiempos, obviamente con sus diferentes accidentes. Pasado, presente o futuro. ¿Qué es esto? Pasado, presente o futuro. Es un presente. Esto significa, sobre todo en el idioma en que fue escrito originalmente, una acción continua, continuamente. No es que, a ver, yo fui lleno hace 2 años y ya está, listo, ya no soy más lleno. Esto es algo de todos los días. Esto es 24/7, 365 días en todo el año. Yo puedo haber sido lleno a la mañana y ya no ahora, a la tarde. Es una acción continua. Hay algunas acciones del Espíritu Santo que no son continuas. Son una vez para siempre. Regeneración, morada, sello, bautismo, todo lo que estudiamos en neumatología. Pero esta es una de las acciones continuas del Espíritu Santo. Quiere decir que ni vos, ni yo, ni usted, ni yo deberíamos dar por sentado esto. Continuamente deberíamos ser conscientes de la necesidad del control del Espíritu Santo. Tercer lugar, voz. Nosotros tenemos 2 voces básicas, además de la reflexiva, que es la voz activa cuando el sujeto realiza la acción y la voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Un ejemplo sencillo: Sergio lava el auto, está en voz activa, porque el sujeto Sergio es quien realiza la acción. El auto es lavado por Sergio, es una expresión en voz pasiva, porque el auto, que es el sujeto, recibe la acción. Este verbo imperativo en presente, ¿qué voz tiene? ¿Activa o pasiva? ¿Cuál es? Bueno, activa sería lo lógico. No tenemos en nuestro idioma órdenes pasivas, es una contradicción para nosotros. Acá hay sabiduría, el que tenga oídos para oír, oiga. Esta es una voz pasiva. El verbo está en pasivo, hermanos. Esta no es una acción que vos y yo tenemos que realizar, sino es algo que tenemos que recibir. Ahí está. Por eso quizá el mandato, o por eso esto quizá, hermanos, aunque todos los cristianos son habitados por el Espíritu Santo, no tengo duda de esto, no todos son llenos, tampoco tengo duda de esto. No todos los cristianos están siendo controlados y capacitados por el Espíritu Santo. Por eso el mandato, quizás si tuviéramos que buscar una frase que lo exprese de manera completa en todos los accidentes y profundidad que tiene, es permitamos, eso es una decisión nuestra. El mandato, la orden es permitirle al Espíritu, permitirle que continuamente te llene. Es darle nosotros el permiso a Él para que Él nos controle y nos capacite. Esta llenura, hermanos, viene a los creyentes como el objeto llenado, no como el sujeto que procura ser llenado. Prestan mucha atención a esto. Acá hay una gran diferencia. Muchos creyentes cometen el error de decir necesito más del Espíritu y entonces buscan algunas experiencias para llenarse más. Tengo 50, necesito 60, 70, 80. Acá no se trata de lo que vos tomás. Por la forma en que está expresado, se trata de cuánto vos le dejas que tome de tu vida al Espíritu. Vos sos el objeto que se va a llenar, no el sujeto que se va a llenar. Y como el Espíritu Santo es una persona, no es un viento, un poder, ni nada de eso, o sos lleno o no sos lleno. Hay 2 opciones: o le permitís o no le permitís. Acá no le estoy permitiendo, acá lo voy a permitir. Eso es llenura del Espíritu Santo. No cometamos errores. O sos lleno o no sos lleno, o sos controlado y capacitado por el Espíritu o no lo sos. O es 0 o es 100.
Toma muy poco de nosotros los creyentes cuando no nos dejamos invadir de su poder y muchas veces lo contristamos o lo apagamos. Son dos expresiones que tenemos en la Biblia. ¿Sabes que Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios? Y el versículo anterior es tremendo porque dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabes que las palabras corrompidas que vos le decís al prójimo, no a Dios, a tu hermano, a tu familia, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, contristan al Espíritu Santo? Y palabras corrompidas no solamente son malas palabras. Sé que alguno de ustedes lucha con eso, le salen malas palabras, pero hay palabras corrompidas que no son malas necesariamente. Nariz no es una mala palabra, elefante tampoco, pero si yo le digo a alguien nariz de elefante, es una palabra corrompida. Y muchas veces vos y yo usamos palabras corrompidas porque no edifican al oyente y contristamos al Espíritu Santo. Luego dice el versículo 31, quítense de ustedes amargura, enojo, pleitos, disensiones y toda clase de malicia. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Es el pecado y en especial el de la lengua. Por eso yo cada vez que se me sale la cadena, porque el primer tornillo que se afloja, ¿viste?, en nuestro cuerpo es el que sostiene la lengua, me doy cuenta que yo necesito ser lleno nuevamente del Espíritu Santo. Hermanos queridos, con mucho cariño les pregunto esto, ¿no explica esto la falta de poder de muchos cristianos y de muchas iglesias? No le estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos controle y nos capacite. Esto Dios viene hablando mucho en este tiempo en mi vida. Vamos a hablar de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Creo que hay algunas cuestiones claves. Primero tiene que haber un deseo sincero, porque el imperativo es eso, es una orden de permitirle. ¿Deseas sinceramente ser controlado y capacitado por el Espíritu Santo? Hay un deseo interno genuino de decir, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. No quiero en esta vida. Y necesito que el Espíritu Santo haga algo en mi vida. Luego necesitamos confesar nuestros pecados. Obviamente, si en mi corazón no hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría ayudado. Hay ciertas cuestiones internas que vos tenés con Dios y que muchas veces quizás te están atando. Sabés que no están bien, nadie más lo sabe y crees que, bueno, ya lo voy a superar en algún momento, pero lo estamos permitiendo. Cuando yo era adolescente participaba en una obra de teatro donde era una muchacha con un montón de animales y amigos, y un día entró una pelucita, era muy insignificante, y ella la dejó entrar porque pobrecita, estaba sola. Pero esta pelucita después, sin que se dé cuenta la dueña de casa, le abrió puertas a otras pelusas más grandes, y entonces entraron la pelusa del odio, del rencor, del pleito, y esa casa terminó siendo un desastre porque le permitió a esa pelucita entrar. Muchas veces vos y yo estamos así con los pecados y no hay una confesión. Confesión es ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él dice que está mal, yo digo que está mal. Puedo ser que estoy luchando y soy débil, sí, pero eso está mal, no lo voy a permitir en mi vida. Y entonces tiene que haber una entrega de cada aspecto de mi vida a Dios. Esto no estamos hablando de ser perfectos, pero sí de ser honestos e íntegros con Dios. Y es decirle a Dios, así como canto que estás en el trono, que eres el Señor, yo quiero eso en mi vida, en mi vida. Y tenemos que ser honestos. Había una señora que me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que me decía, mire, yo le entrego todos los aspectos de mi vida, menos este. Y me señaló uno, esto no lo puedo entregar a Dios. Ese era un lugar todavía en su vida donde Cristo no era el Señor. Y eso obviamente estaba luchando con eso esta señora. Y la entendí, pero no le había entregado todos los aspectos de su vida a Cristo. Eso es señorío, es ser honestos y decir, entrego cada aspecto de mi vida a Dios. Deseo sincero, confesión, entrega, son los requisitos para la llenura. Mire, a veces no sabemos cómo orar. Yo quiero que leamos juntos, no vamos a orar todavía, pero quiero que la leamos juntos esta oración. Quizá nos ayude a orar.
Dice el pasaje, esta oración: Padre mío, yo te necesito, me doy cuenta que he estado controlando mi propia vida, como resultado he pecado contra ti. Te doy gracias que tú has perdonado mis pecados, porque Cristo murió en la cruz por mí. Y ahora le pido a Cristo que tome nuevamente el control del trono de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, como me ordenaste que lo estuviera, y como prometiste en tu palabra que lo harías, y lo pedía en fe. Lo pido en el nombre de Jesús, como una expresión de mi fe. Te doy gracias ahora por llenarme con el Espíritu Santo y por tomar control de mi vida. Expresa esta oración el deseo de tu corazón en esta noche. Realmente hay un deseo sincero, porque iglesia necesitamos, como iglesia, como familias y como individuos, poder rendirle el control a Dios y permitir que Él nos guíe. Si no, vamos a seguir estancados, luchando con cosas por años, y no vamos a poder salir. No vamos a poder salir. Antes de que podamos orar, simplemente quiero mostrarte los efectos de la llenura del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Porque el versículo que sigue, que aparece con estos participios de resultado, o sea, el resultado de la llenura del Espíritu Santo, en primer lugar, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es interesante que el primer efecto de la llenura del Espíritu Santo en Efesios es un efecto comunitario. Entre ustedes se va a producir alabanza a Dios. Entre ustedes van a empezar a adorar a Dios. Y dice ahí que no es algo superficial y externo, sino es algo que surge del corazón, de adentro hacia afuera. Cantando, usando nuestras voces; alabando, literalmente usando instrumentos de cuerdas. Eso significa usando instrumentos. Por eso usamos instrumentos. Esto no lo inventamos nosotros. Esto es algo que la iglesia primitiva lo usaba, que el pueblo de Israel lo usaba. Por eso lo usamos nosotros. Es parte de nuestra adoración a Dios, de nuestra alabanza a Dios. Pero es desde el corazón, no es algo externo y superficial. Es algo que lo hacemos en nuestros corazones. Por eso a veces la tienen que remar los hermanos de la alabanza. Comenzamos y el pueblo está en otro lado, porque si viniéramos todos llenos del Espíritu Santo, y obviamente sería diferente, ¿no?, el tiempo. A veces yo digo, deberíamos tener un tiempo previo en la reunión. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a confesar pecado. Recién larguemos, porque necesitamos ser conscientes de la necesidad de que el Espíritu Santo nos guíe. Es la alabanza, ¿no?, en el culto y en la intimidad del corazón, uno de los efectos. El segundo, versículo siguiente, es la gratitud. Es interesante esto. Yo me di cuenta, sobre todo cuando estoy muy quejoso, hay momentos que mi esposa me señala: estás muy quejoso. Hoy yo digo, ok, no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Porque la gratitud es un efecto de la llenura, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Me ha tocado visitar gente que estaba consumida por la amargura. Lo único que escuchaba de su boca era queja tras queja tras queja. Tenía una capacidad para encontrar puntos negros en hojas blancas. Yo salía del encuentro de eso y me sentía sucio. Y digo, lo que puede hacer la amargura en nuestra vida: nos consume, nos destruye. La falta de perdón, el guardar rencor, el llenarnos de amargura, la falta de gratitud a Dios, todo eso nos va consumiendo. Y si hay razones para quejarse, pero ¿sabe qué? Cada día tenemos muchas razones para quejarnos. Por eso yo les digo a las personas: es fácil agradecer cuando las cosas van bien. Es difícil agradecer cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas están difíciles, cuando hay crisis. La gratitud es un efecto de la llenura del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural de Dios en los creyentes. Y Efesios 5:21, termina la estructura de participios, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. ¿Sabe que la llenura del Espíritu Santo no solamente pasa aquí, pasa allá en la casa, pasa con el cónyuge, pasa con los hijos, con los padres, pasa en tu trabajo, con tus jefes y con tus empleados? Someterse es una palabra de origen militar que significa renunciar a mis derechos para servir al prójimo. No se trata de
humillarme en el sentido de bajarme, sino de conscientemente de mis derechos, renuncio para servir al prójimo. Esa es una obra del Espíritu Santo. ¿Saben la cantidad de veces que en la consejería se sientan los matrimonios y me dicen, empieza el hombre, sí, porque ella hace esto, 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 y yo le digo, usted tiene razón. Y después le escucho a la mujer, sí, pero él hace esto, esto y esto. Usted tiene razón. Los dos tienen razones. ¿Qué hacemos? Le digo, los dos tienen razones. O sea, para reclamar derechos todos tenemos razón. El problema es que si nos quedamos ahí, quedamos estancados. No se puede construir una relación en base al reclamo de derechos solamente. Y está bien los límites, trabajamos en eso, pero desde el amor es donde se construye. El amor me hace ir más allá, renunciar mi derecho para servir al prójimo. Cuando yo voy a Dios y busco la llenura del Espíritu Santo, porque tengo un problema con mi esposa o con mis hijos o con quien sea, yo me doy cuenta que el Espíritu Santo hace dos cosas que son maravillosas. Número uno, me ablanda el corazón. Es tremendo, porque yo estoy orando y de repente mi corazón se quebranta. Y lo segundo que hace, me da entendimiento, me da discernimiento. Entonces la confesión que yo después le hago a mi esposa o quien sea, es mucho más profunda, es mucho menos cargada de egoísmo, mucho menos cargado de echarle la culpa al otro o de tratar de justificarme a mí mismo. No se trata de eso. No se trata de hacerlo por contienda o por vanagloria. Y de repente me encuentro orando así, Señor, no permitas que haga nada por contienda o vanagloria. Ayúdame. Estoy orando por mi familia, estoy orando por mi matrimonio, estoy orando por mis hijos. Estoy orando por mi compañero, por mi amigo. Estoy orando, te estoy pidiendo, ayúdanos por favor. Y entonces empieza esta obra tremenda, ¿no? Someteos unos a otros, no por el otro, sino por el Señor. Y entonces ahí Pablo va a hablar de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los esclavos y de los amos. Esas tres están ahí en Efesios y después está Gálatas. La cuarta, ¿saben cuál es? El fruto del Espíritu. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Y estas son las nueve uvas de este racimo, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, también dice Gálatas, anden en el Espíritu, anden, caminen en el Espíritu. Y entonces dice esto, que el fruto del Espíritu es, hay tres que tienen que ver con Dios directamente, ¿no? Amor, gozo y paz. Son obras de Dios sobrenaturales en el corazón de cada uno de nosotros. Solo Dios te puede dar paz en medio de la tormenta. Esa es una experiencia que hemos tenido muchos, que hemos pasado por tormentas, ¿sí o no? Y el Señor nos ha dado paz. Es inexplicable, es fruto del Espíritu. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso es una obra de Dios. Es el gozo interno, no tiene que ver con estar saltando, no tiene que ver con una superficialidad, tiene que ver con algo profundo que Dios produce en tu corazón en medio de cualquier dificultad. Dice el proverbio que el ánimo soporta la enfermedad, pero ¿quién soportará un ánimo angustiado? Estuve yendo a orar por una mujer, muchos de ustedes la conocieron, doña Tuca, me pidió la familia que vaya a orar, estaba ahí en la última. Me acerqué, estaba durmiendo, me dice, ¿está durmiendo? Bueno, solo voy a orar y me voy. Voy a leerle un pasaje de doña Tuca, dije, y me voy. Se despertó. No le entendía lo que me decía, balbuceaba, no entendía en sus últimos días. Y empecé a leer el Salmo 16, versículo 5, hasta el final. Y cuando comencé a leer el Salmo 16, versículo 5, ella lo empezó a repetir de memoria. Y se le aclaró la voz. Clarito hasta el final. Me repitió. Y después cuando yo oré por ella, en un momento mencioné el Salmo 23 en mi oración y ella lo repitió de memoria también. Y ahí estaba el Señor en el lecho de muerte. Me dice uno de sus nietos, ahora ya está muy mal, pero hace unos días cuando estaba acá internada, le preguntó a una señora de la par por qué estaba ahí y le dijo que su hermano era cristiano pero ella no. Y entonces ella le empezó a predicar el evangelio, esta señora. Yo estaba llorando y dije, esta señora es una luchadora, así se va a morir peleando, no tengo dudas. Pero así como vivió, así es como vivió. Doña Tuca, bueno, hoy celebramos, me escribió Harold, no está aquí porque está con el padre, 95 años cumple hoy, don Patricio Vega, una vida de servicio del Señor. Y damos gracias al Señor por personas que se han comprometido y han caminado con el Señor todo este tiempo. El fruto del Espíritu, paciencia, benignidad y bondad.
Esto es el trato con el prójimo, porque así como la cruz tiene un palo vertical y uno horizontal, la obra de Dios no solamente afecta a mi relación con Dios, afecta a mi relación con el prójimo. Y Dios produce eso en tu vida. Paciencia, hay que tener paciencia. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Mi esposa tiene que tener paciencia conmigo y yo tengo que tener paciencia con ella. Vaya en este tiempo. Benignidad y bondad. Es el trato con el otro. Y los tres tienen que ver con lo que es interior tuyo: fe, mansedumbre y templanza. Fidelidad o fe. La obra del Espíritu Santo te convierte en una persona fiel. Fiel. Y yo le decía a Dios: Señor, yo quiero casarme con alguien que te ame más a vos de lo que ama a mí, y que me lo demuestre en la cara, porque yo sé que de esa manera su amor hacia mí va a ser correcto. Hay un montón de cosas que no me tengo que preocupar porque mi esposa ama a Dios. Fiel. Mansedumbre es humildad. Humildad, esto es un concepto equilibrado de uno, ni más ni menos, ni una sobreestima ni una baja estima. Es un concepto equilibrado. Eso es alguien manso. Y templanza tiene que ver con el dominio propio. Y cuando obviamente caminamos en esta dinámica, el Espíritu Santo obra con poder. Y entonces podemos tener dominio propio. Y ya el miedo no me maneja. Bueno, a veces me maneja, pero cada vez menos, y le voy entregando a Dios cada aspecto de mi vida. Vos y yo tenemos este desafío de poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si tomamos un momento en esta noche para ir al Señor en oración? Quiero animarte, los músicos van a venir aquí porque queremos adorar al Señor, hermanos, buscar su rostro. Pero permitime, en este momento, vamos a permitir al Espíritu Santo que nos ministre. Poneme por favor la oración ahí. Y que Dios se levante en medio nuestro para experimentar el amor de Él, el gozo, la sanidad, la liberación, la restauración que Él quiere obrar. Y luego vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Voy a repetir esta oración, frase por frase, lentamente. Y si está en tu corazón, acuérdate que Dios mira el corazón más que nuestras palabras. Pero si está en tu corazón, puedes repetirla conmigo en esta noche. Padre mío, yo te necesito. Me doy cuenta que he estado controlando mi vida y como resultado he pecado contra ti. Gracias porque has perdonado mis pecados, porque Cristo murió en la cruz por mí. Ahora le pido a Cristo que tome nuevamente el control de mi vida, el control del trono de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Como me ordenaste que lo estuviera. Y como prometiste en tu palabra que lo harías, si lo pedía con fe. Lo pido en el nombre de Jesús. Y como una expresión de fe, te doy gracias ahora por llenarme con el Espíritu Santo y por tomar el control de mi vida. Gracias, gracias Señor por esta noche tan especial. Gracias por tu iglesia, Señor. Y no estoy pensando en estas paredes, estoy pensando en esta comunidad, en personas, Señor. Somos tu iglesia. Gracias. Somos amados. Somos perdonados. Somos valiosos para ti, Señor. Ha sido pagado un alto precio para que seamos uno, Señor. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche. Porque sé que estás obrando, Señor. Eres un Dios que abres caminos, Señor, en el medio del desierto. Eres un hacedor de maravillas. Gracias por tu paz, que en este momento, Señor, inunda nuestros corazones. Señor, oro por cada familia que está aquí, representada en esta noche,
Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Y convócanos a la batalla, Señor. Mover a tu pueblo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando a la verdad y nos esté fortaleciendo con poder en nuestro ser interior. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, podamos experimentar en este tiempo. Y podamos ir más a fondo, Señor, en tu amor, en esa anchura, profundidad, largura de tu amor, Señor. Sé que eres un Dios que puede hacer mucho más de lo que pido o aún imagino, Señor. Por eso oro por esta amada comunidad, Señor, para que nos muevas, para que nos sanes, Señor, nos liberes. Oro por consuelo también, Señor, y fortaleza para aquellos, Señor, que están pasando por el dolor de alguna pérdida. Y en el nombre de Jesús, Señor, te suplico, Señor, que traigas libertad. Gracias, te doy la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. Voy a invitar a todos